Es un gusto saludarlos, estamos en Sala de Prensa, aquí inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Tuluá está entre el miedo y la zozobra permanente. Estamos hablando del tercer municipio del Valle del Cauca afectado por una banda criminal denominada La Inmaculada. Son sicarios, asesinos, mafiosos que tienen atemorizado a toda una población, todo por cuenta de este hombre que ustedes ven en pantalla, que fue capturado en las últimas horas en esta población del Valle del Cauca, del centro del Valle del Cauca. Eso desencadenó en que sus lugartenientes, sus secuaces, impulsaran una sonada, incluso causaran la muerte, asesinaran a 2 agentes de tránsito, incendiaran vehículos. Hoy la población, como lo hemos dicho, está militarizada, en toque de queda, y el país preguntándose qué es lo que pasa. Pero detrás de todo eso hay una verdad de apuño, y es la delicada situación en las cárceles. ¿Por qué? Porque tanto en la cárcel que funciona allí en ese municipio, como los presos de esa banda criminal que operan en esa región del país, que son trasladados a prisiones, pues siguen causando temor y siguen a sus anchas haciendo lo que les da la gana. Excúsenme la expresión, pero eso nos lo dice la gente de esa población. Hoy el IMPEC declaró la emergencia carcelaria, porque además hay amenazas, intimidaciones y asesinatos a guardianes en diferentes regiones del país. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver el tema carcelario con lo de Tuluá? Pues mucho. Saludamos a esta hora de la noche al coronel Daniel Gutiérrez, que es el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Coronel, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Roberto, por un saludo. Buenas noches para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, ¿el diagnóstico es más o menos como lo planteamos aquí o realmente qué está pasando con el tema carcelario que vincula la ola terrorista en Tuluá y la emergencia carcelaria que ustedes declararon hoy? Bueno, sí, efectivamente se han venido presentando una serie de hechos sistemáticos de manera violenta en contra de los servidores penitenciarios en algunas zonas del país: Cartagena, en Jamundí, en Buga, en Armenia, en La Plata, en Pedregal. Entonces, la causa de declarar la emergencia carcelaria y penitenciaria es eso: salvaguardar la vida de los funcionarios penitenciarios que hoy en día están sufriendo amenazas y demás retaliaciones por parte de esas estructuras criminales que delinquen tanto en las cárceles como en algunas zonas del país. ¿Por qué los amenazan, coronel? ¿Cuál es la razón fundamental? Bueno, en agosto lanzamos la Operación Dominó, que fue un foco de esfuerzo en contra de estructuras extorsionistas, en contra de actores criminales de la extorsión. Entre esos, pues está la banda La Inmaculada, están los Rastrojos, hay una serie de estructuras criminales dedicadas a eso. Entonces empezamos a hacer una serie de traslados, una serie de operativos, sorpresa, registros, y tenemos esos resultados importantes. Y pues la forma de reaccionar a esos delincuentes es esa: a través de la violencia, a través de las amenazas, para intimidar a los guardianes que actúan en transparencia, porque no todos son corruptos. Entonces, los que están actuando de manera contundente y transparente se ven amenazados, se ven asesinados, como se vio en Cartagena y como se vio en Cúcuta este año. El año pasado fueron 230 amenazas únicamente para el año 2023. Entonces, es esa respuesta violenta de parte de esas estructuras criminales. Coronel, ¿qué significa la emergencia carcelaria en plata blanca, en la práctica? ¿En qué cambia la situación para los guardianes y para los internos? Bueno, es un mensaje de contundencia frente a la toma de decisiones, que está enfocada en salvaguardar la vida de los funcionarios. ¿A través de qué? A través de generar apoyos más constantes y permanentes en los alrededores de las cárceles, es decir, la seguridad perimetral se va a incrementar con apoyo de la Policía Nacional y del Ejército. Vamos a tener traslados también de funcionarios de manera inmediata cuando sufren algún tipo de amenaza, y también vamos a tener posibilidad de recursos para invertir en seguridad, como en chalecos antibalas, como en gases, como en vehículos. Entonces la emergencia permite ser más dinámicos o tener de una forma más expedita la toma de decisiones frente a recursos y para salvaguardar la vida de los funcionarios. Y más allá de eso también, ¿qué implica? La articulación institucional va a ser más importante. Esta mañana la fiscal Marta Macera nos anunció el destacamento de un fiscal especializado para todo el tema de amenazas. Y aparte de esto, queremos anunciar que estamos trabajando con el Ministerio de Justicia y de Hacienda en la póliza de seguro de vida para los funcionarios que no existían. Entonces se va a trabajar en eso, y hoy, como mañana, está firmando un decreto para la prima de riesgo de los funcionarios penitenciarios, que tampoco estaba regulado. Entonces, es más como un mensaje de ese tipo en términos estratégicos.
Increíble, coronel, que estos hombres que tienen ese trabajo tan ingrato, alguien dirá, sí, es que hay muchos corruptos, pero el grueso de gente que trabaja en las cárceles son gente honesta, pues que se enfrenta a estos criminales. Increíble que no tuvieran seguro de vida. Así es. Entonces, pues eso es importante. Ese mensaje o esa declaración de emergencia, pues ha permitido la atención de otros entes, de los ministerios y demás. Y eso es lo que, y eso es lo que están promulgando también los sindicatos hoy en el país, en las asambleas informativas, generar ese rechazo por la violencia, pero pues tener un llamado para que tengamos ese apoyo institucional que efectivamente se está haciendo en este momento. Coronel, usted y yo me corregirá, hace unos meses estuvimos en la cárcel Picota, la más grande del país, la que tiene una cantidad de medidas que usted nos mostró, pero es decir, hoy cómo es la vida dentro de las cárceles, y se lo pregunto porque si estos criminales, como estos sicarios de la Inmaculada, los Rastrojos, el Clan del Golfo, todos estos malandros de mala muerte, pero que son tan peligrosos y tan corrompidos, excúseme la expresión, están presos, ¿cómo los cuidan? ¿Cómo hace un Estado que tiene recursos bastante limitados, unas cárceles que tienen 50, 60 y 70 años, como la Picota, ¿cómo hacen para cuidarlos? Tenemos cárceles de 200 años. ¿Cómo hacemos? Eso fue una de las líneas estratégicas de la Operación Dominó, identificar esos criminales más fuertes o más peligrosos. Lo hicimos en una articulación con la Policía Nacional. Inicialmente empezamos con los extorsionistas, pero después nos dimos cuenta que aparte de los extorsionistas había otros delincuentes amenazando guardianes, generando violencia institucional que afectaba a la seguridad penitenciaria. Entonces los incluimos en Dominó y es lo que estamos haciendo. Vamos a utilizar en la segunda fase de Dominó 4 establecimientos, uno es Girón, Picota, Dorada y Valledupar, y vamos a tener un grupo especial más fortalecido, un grupo de élite penitenciario que se encargue de la seguridad de esos delincuentes y con el apoyo permanente de la policía. Aquí la articulación institucional va a ser fundamental y también la articulación con la Fiscalía para que investigue cualquier caso de corrupción o de amenazas o de extorsión en esos 4 establecimientos muy fuertes institucionalmente ahí. ¿Cómo es posible, coronel, se acuerda la pregunta que nos hacíamos allá en ese recorrido en la Picota, cómo es posible que estos tipos, claro, tienen un poder corruptor, también intimidatorio, pero miércoles, este tema le quedó grande al Estado, usted no? Usted está haciendo un trabajo enorme, debe tener falencias como todos los seres humanos, pero doy fe del trabajo que hace usted, su equipo, pero Ave María, si da desconsuelo ver cómo un Estado usted me dice que hay cárceles de 200 años, otras de 100, de 80, de 50. ¿Cómo es posible que al Estado le quedó grande tener a unos criminales como estos de verdad presos y no conviertan la cárcel en su oficina para seguir cometiendo fechorías? Bueno, yo creo que no es que haya quedado grande. Quizás se venía trabajando de manera individual. Entonces, los entes investigativos, judiciales, capturan a los delincuentes y bueno, vayan allá para el IMPEC, problema del IMPEC. Pero entonces, eso es lo que queremos y hemos venido avanzando desde el año pasado en esa articulación, que los capturan, pero continúen con las investigaciones, continúen con los procesos de judicialización para decisión del derecho del dominio, del lavado de activos, y que no quede únicamente bajo la vigilancia y custodia del IMPEC, sino que continúen los procesos judiciales con la Fiscalía, con la Policía, porque el delincuente entra a la cárcel, pero continúa la estructura delinquiendo en algunas zonas del país. Entonces, eso es lo que queremos hacer, fortalecer la articulación, no sentirnos solos y darle ese respaldo a la sociedad de que actuando todos en unión con un solo objetivo, que es la seguridad pública y la seguridad ciudadana, pues vamos a tener mejores resultados. Coronel, como dirían las señoras, esta pregunta puede ser un poco capciosa. Digo señoras es porque puede ser motivo de una charla informal, pero quiero su opinión porque es un tema del que seguramente muchos de los que nos están viendo, de nuestros televidentes, que son bastantes, pues lo pueden estar pensando. ¿Por qué es imposible en Colombia tener una cárcel como las que tiene Bukele en Salvador? Bueno, allá hay un esquema laboral diferente al de acá. Allá los internos son obligados a trabajar. Colombia, por ley constitucional, el estudio, el trabajo y la enseñanza, que son las formas como redimir los internos, es voluntario. Entonces, es lo que hemos venido trabajando también. Fortalecer esos esquemas de producción, fortalecer esos esquemas de resocialización,
para que podamos cambiar la mentalidad tanto delincuente, que entran a la cárcel y no entran a escuelas de crímenes, sino que entren a la cárcel a estudiar, a trabajar, y pues eso también incluye al resto de sociedad, como los entes territoriales, para que a través de los convenios y demás vamos a hacer proyectos. Hoy en día tenemos un proyecto que se llama SASCA, el Ministerio de Industria y Comercio, donde tenemos internos trabajando para la empresa pública y privada. Entonces, eso es lo que tenemos que fortalecer también, construir tejido social desde las cárceles, pero con apoyo de las demás instituciones. Porque tenemos que respetar también los derechos humanos. Somos garantes de los derechos humanos, pero siempre va a prevalecer el bien público sobre el bien común. Entonces, ese es nuestro compromiso, poder resocializar a esos delincuentes. Tenemos cientos de mil personas privadas de la libertad y el foco de esfuerzo está en 30, en 40 delincuentes. El foco es el 100%. Entonces, esa puede ser la posibilidad. Aquí le leo algunas observaciones de nuestros televidentes a esta hora y me pregunta uno y quisiera su opinión, coronel, el coronel Daniel Gutiérrez, director del IMPEC. Claro, se habla de derechos humanos de los presos, pero ¿qué pasa con los derechos humanos de las personas que estos tipos siguen mandando matar desde las cárceles, que los mandan extorsionar, que tienen a una población como la de Tuluá reducida al miedo? Es decir, ¿dónde quedan los derechos humanos de las personas por encima de las de los delincuentes? Preguntan aquí algunos televidentes, coronel. Claro que sí, y como decía, siempre tiene que primar el bien común, la seguridad humana la que tiene que primar y no los derechos de esos delincuentes. Por eso estamos trabajando en regular más cosas, regular la visita, para que sea una visita virtual, por lo menos para los delincuentes, regular las comunicaciones, regular su estado para que sean aislados y evitar que tengan comunicación con otros internos. Entonces, estamos trabajando en modificar algunos artículos de la ley para que nos permita ser más contundentes con un foco, no con toda la población, pero sí con ese pequeño grupo que atenta en contra de la seguridad de la sociedad. Es clave. Pues coronel, seguimos muy al tanto, muy pendientes de las decisiones que toman. No están solos, el país está con ustedes y los estamos acompañando de verdad para ayudarlos en esta lucha, porque esto sí es el mundo al revés. Ya no solamente toca pelear con los ladrones de afuera, con los delincuentes que están en la calle, sino casi que toca tenerles más miedo a los que están presos. Coronel, de verdad un gusto como siempre, muy querido, y seguiremos al tanto y seguiremos pendientes de lo que trabaja el IMPEC para generar seguridad de las prisiones. Un abrazo. Así es, todo compromiso. Un abrazo, Juan Roberto. Muchas gracias. Hasta luego. Daniel Gutiérrez es el director del IMPEC. Tatiana Sanabria, nuestra compañera de la redacción de Noticias Caracol. Tatiana, usted estuvo desde hoy en esa reunión del Consejo Penitenciario donde se tomaron medidas. Si usted quisiera ayudar a nuestros televidentes de sala de prensa a tratar de entender la magnitud de las medidas, realmente de lo que usted vio, ¿qué fue lo más importante? Tatiana, buenas noches, y tratemos un poco de explicarles a los televidentes. Juan Roberto, muy buenas noches. Pues mire, parte de lo importante acerca de estas nuevas medidas es pues ya lo que habla el director del IMPEC, y es restringir, o mejor, controlar las visitas de los privados de la libertad de alto perfil. Él mismo manifestaba, y el ministro de Justicia decía, que pues ya no serían de forma presencial, se harían de forma virtual y de forma también controlada. Pero algo también muy importante, y es que los sindicatos del IMPEC siempre han manifestado que no hay recursos, que no hay dinero, y que por esta situación, pues por ejemplo, los inhibidores de señal no funcionan. Pues ya con esta medida algo muy importante es que el ministro de Justicia dice que tendrá más recursos para reforzar la seguridad en temas de los inhibidores de señal, algo clave para bloquear las llamadas y evitar al máximo lo que tiene que ver la comunicación. Pero algo que también es muy importante, y es que el director del IMPEC manifestaba que incluso se podía dejar privados de la libertad a disposición de la DIJÍN, en las celdas de la DIJÍN, y de esta forma también se puede luchar con temas de corrupción en los mismos guardianes del IMPEC, Juan Roberto. Sí, estamos hablando de nos decía el coronel Gutiérrez, Tatiana, que la idea es eso último que usted menciona es clave, y es el asunto de las visitas. Les van a restringir visitas a muchos presos para que no sean presenciales sino virtuales, permanentemente. Exactamente, no se puede hacer una restricción total, exacto, no se puede hacer una restricción total por temas de ley y derechos humanos, pero lo que sí se puede hacer es limitarlas y dejar de que sean presenciales para que pasen a forma virtual, y que adicionalmente pues se haga un monitoreo sobre esa visita virtual que ahora tendrían estos privados de la libertad de alto perfil en los centros penitenciarios y carcelarios. ¿Eso entra a funcionar desde ya, Tatiana?
Sí, lo que dicen es que empieza a funcionar desde ya. Incluso hoy se realizaron operativos en 4 centros penitenciarios en el territorio nacional, esto como parte de la alerta carcelaria que ya fue anunciada el día de hoy. Desde hoy empiezan a regir estas medidas. ¿Se tiene establecido a cuántos? Nos decía el coronel Gutiérrez que es un grupo pequeño relativamente, pero que son los más peligrosos. ¿A eso los van prácticamente a aislar, si lo entiendo? Sí. Básicamente, pues está por supuesto la banda de la Inmaculada, que es la del Valle del Cauca, pero también se habla de los Rastrojos, se habla de Tren de Aragua, de alias Satanás. Es un grupo limitado, pero que genera una afectación al orden público, no solamente en estos temas que ha sucedido en los últimos días, pero también en extorsión, que es la base del plan Dominó, que es la ofensiva también que ya inicia a partir de la próxima semana. Es un grupo reducido, pero son cabecillas de importantes bandas delincuenciales. Eso es lo más importante. Tatiana, gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Que esté muy bien. Tatiana Sanabria, de la redacción de Noticias Caracol. Todo eso, como arrancábamos hablando en este espacio de sala de prensa, pues tiene que ver con un tema de Irak. ¿Qué tiene que ver el tema carcelario con lo que está pasando en Tuluá? Tal vez Tuluá es el municipio, digamos, en Colombia que se ha convertido en los últimos meses o tiempos, un par de años, ya nos corregirá nuestro invitado, en ese laboratorio terrible de ese secuestro de toda una población por parte de un grupo criminal. Incluso sus jefes o cabecillas estando presos, a la gente la siguen extorsionando, la siguen intimidando y lo que es más grave aún, la siguen matando. El señor Robert Posada Rosero es el actual secretario de Desarrollo Institucional de Tuluá. Señor Rosero, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa de Caracol Ahora. Juan Roberto, con las buenas noches para usted y para todo el equipo de Caracol. Usted es colega, ¿no? Usted es periodista. Sí, señor, yo soy periodista, especialista en Derecho Constitucional y magíster en Gobernanza y Derechos Humanos. Bueno, Robert, cuéntenos un poco su historia. ¿Usted de dónde es? Yo soy nacido aquí en el municipio de Tuluá, en zona rural de Tuluá. Estudié todo mi colegio aquí en Tuluá, en el Colegio Ignacio del Pacífico. Luego estudio Comunicación Social Periodismo en la Universidad Central de Bogotá y trabajo los últimos 20 años en medios de comunicación. Estuve en Radionet con Yamia Ma, con Jaime Garzón, con todo ese equipo maravilloso de esa época. Estuve en el diario El Tiempo, en el diario Liberal de Popayán, en la Crónica del Quindío, y he estado siempre vinculado a los medios de comunicación y durante los últimos años también como asesor de comunicaciones de varias alcaldías del centro y norte del Valle. Ya lo recuerdo, Robert, claro que sí, trabajamos juntos hace ya unos añitos, unos 27 años en Radionet, que fue ese proyecto maravilloso que creó el maestro Yamid Amat. Robert, ¿cómo termina usted exiliado? ¿Cuál es la historia suya? ¿Por qué termina teniendo que tomar esa penosa decisión de irse no solamente de su municipio, sino del país? ¿Qué fue lo que ocurrió? Juan Roberto, rápidamente con otro colega periodista empezamos a evidenciar la grave situación que se estaba viviendo en Tuluá con el avance de las extorsiones y el manejo de todas las economías legales e ilegales que hay en la ciudad por un grupo de criminales que se asociaron con actores políticos para controlar toda la ciudad. Empezamos a hacer esas denuncias y inmediatamente empezamos a recibir amenazas. Eso fue por allá en el año 2020, 2021, se fueron incrementando las amenazas y en el 2021 terminó esta estructura criminal aliada con políticos que estaban en su momento en el poder, asesinando al periodista Marcos Efraín Montalvo, quien había rápidamente identificado que se había permeado la institucionalidad a través de una dependencia que era el Departamento de Movilidad y Seguridad Vial. Y paralelamente yo venía denunciando también hechos de corrupción en el Departamento de Planeación Municipal y otras dependencias de la alcaldía. Fueron arreciando las amenazas, viene el asesinato de Marcos Efraín Montalvo, nuevas amenazas en mi contra y la Fundación para la Libertad de Prensa y también Reporteros Sin Fronteras, que venían muy pendientes de mi situación, lo que hacen es recomendar que salga del país para evitar que también atentaran contra mi vida, como lo habían hecho con el colega periodista Marco Montalvo. Robert, ¿cuánto tiempo estuvo fuera de Colombia? Yo salí el 11 de julio del 2022, Juan Roberto. Salgo en un programa de reubicación temporal para periodistas amenazados.
y estoy primero 6 meses en México y de allí viajo a España. En total estuve 15 meses exiliado. ¿Por qué decide regresar? Porque arreciaron las amenazas ya no en mi contra, Juan Roberto, sino en contra de mi familia. Hicieron público, yo ya venía recibiendo amenazas, digamos, a través de diferentes canales, por WhatsApp, por Messenger, en los que se amenazaba a mi familia y a través de llamadas telefónicas. Pero en el mes de septiembre salió un panfleto en el que con nombre propio amenazaban a mi madre y a mis hermanos, y entonces decían que porque yo estaba fuera del país y seguía alzando la voz para defender al pueblo tulueño, iban a atentar contra ellos. Y como una medida de protección para ellos decidí volver al país, porque ellos decían que era porque yo estaba por fuera. Yo dije, yo no puedo permitir que pase nada. Y regresé a ponerle cara a esta situación tan difícil que está viviendo el pueblo tulueño, básicamente para proteger a mi familia. Muy valiente, de verdad que se lo abonamos, de verdad que qué valentía y qué entereza la suya. Robert, ahora sí lo que pasa en Tuluá, usted nos habla, su jefe, el alcalde actual, hablaba de esa connivencia de políticos de la anterior administración con esos grupos criminales, con esta Manda la Inmaculada y con otros más. ¿Por qué esa connivencia y por qué la Secretaría de Movilidad? ¿Qué tiene que ver esa Secretaría con los grupos criminales? O mejor, ¿por qué les interesaba? Mire, Juan Roberto, lo que pasa es que encontraron varias dependencias de la administración municipal que de tener el control de esas dependencias tenían el control de la ciudad. Entonces, movilidad era muy importante porque hicieron un andamiaje muy parecido al que tuvieron los Rodríguez Orejuela en la década del 90 y el propio Pablo Escobar. Y era que a través de la movilidad y de un grupo de taxistas podían controlar la ciudad con información, con la movilización de armas, la movilización de drogas, la movilización incluso de cuerpos de personas asesinadas. Entonces, aquí crearon una empresa ilegal de transporte y a través de esa empresa tenían el control de la movilidad en la ciudad. Pero adicionalmente, a través de esa empresa empezaron a vender cupos de taxis para, digamos, ampliar ese control a través de la movilidad, y se le sumó además algunos agentes del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial que a través de su trabajo permanente en las calles tenían un control de todo lo que se movía en la ciudad, de las entradas a la ciudad y de todo lo que ocurría, incluso la información de la Fiscalía que ellos suministraban, información de seguimientos, e incluso se facilitaba el trabajo para el cobro de extorsiones y otros delitos, como el tráfico de estupefacientes y de otros delitos que son casi que increíble que hayan llegado a este nivel. Mire, nos decía hace un instante, Robert, yo no sé si lo pudo escuchar el director del IMPEC, que el problema es que muchos de estos tipos, de esos líderes de estas bandas, sobre todo de la Inmaculada, los han cogido, los han capturado, que ha habido un trabajo de las autoridades. Algunos no solamente eran de Tuluá, sino también él me habló de Jamundí, de Buga y de otras poblaciones del Valle del Cauca. ¿Esa gente siguió teniendo todo su poder desde la cárcel? Mire, Juan Roberto, lo que pasa con estos 5 cabecillas que hay hoy detenidos y a los que le sumó la captura de Nacho la semana pasada en un impecable trabajo de inteligencia de la Policía Nacional, es que lo que sienten los tulueños es que jefa del Estado nació para controlar el accionar de estos delincuentes desde la cárcel. Es increíble que 5 personas desde una cárcel estén teniendo contacto permanente con sus socios en la calle. Obvio que tiene que haber una acción más contundente. Yo escuchaba al director del INPE hablar de la emergencia carcelaria, pero afortunadamente no lo escuché mencionar cuáles son las acciones particulares que se van a tomar contra estos cabecillas que están en las cárceles. Es que no puede ser en una sociedad civilizada donde prime el Estado de Derecho que desde una cárcel 5 mechudos tengan secuestrada a toda una población y que además generen una afectación a todo el centro del Valle. Eso es una postración y una ineptitud de un Estado que no es nuevo, pero estoy totalmente de acuerdo con usted con la indignación. Estamos hablando de gente que está en qué cárceles, Robert. Mire, hoy están en diferentes cárceles del país, Juan Roberto. Lo más delicado es que esta semana recibíamos información que una abogada como la abogada Claudia Lorena Moscoso
que al momento de su captura era la gerente de esa empresa de transporte ilegal que crearon en Tuluá. Estuvo durante toda la semana comunicándose con gente en Tuluá y no sabíamos cuál era el motivo de esas comunicaciones. Hoy, por información de inteligencia, parece ser que también estaría esta señora detrás de la quema de taxis, que son la competencia de esa empresa ilegal que ellos crearon. Entonces es increíble que una persona que fue capturada hace tan pocos meses tenga toda la libertad de tener móviles en esa cárcel del Buen Pastor en Bogotá. Hace como 15 días le habían quitado 3 teléfonos celulares y nuevamente tiene comunicación. Cuando capturaron a alias Nacho, no había pasado 1 hora de su captura y su hermano en la cárcel ya sabía que lo habían capturado. Entonces esta situación es dramática, es escandalosa, porque también hay que tener en cuenta un tema, Juan Roberto. Yo soy máster en derechos humanos y cuando hablamos de una atención de derechos, en este caso es la atención de los derechos que tienen los ciudadanos frente a los derechos que tienen los detenidos, pues lo que se dice en la academia es que debe primar el principio de la ponderación. Y el principio de la ponderación dice que cuando hay 2 derechos enfrentados, se debe ponderar para que se afecte el derecho que menos cause, digamos, afectación en la sociedad. Y en este caso deben primar los derechos de los ciudadanos sobre los derechos de unos detenidos que cuando decidieron delinquir y luego desde las cárceles seguir delinquiendo, están renunciando a sus derechos. Es que, Robert, eso que usted menciona, se lo preguntábamos al director del IMPEC, porque la gente aquí, los televidentes, están diciendo eso en nuestras redes sociales. ¿Dónde quedan los derechos de las víctimas? Robert, muy valientes ustedes en esas denuncias, usted y el alcalde, que le han puesto el pecho, que están amenazados, que tienen toda la autoridad moral, pero aquí el Estado, tanto la gobernación del Valle como el gobierno nacional, ¿qué? ¿Cómo les están ayudando? Más allá de que, con todo respeto hay que decirlo, que vaya el director de la policía y con un micrófono de los periodistas que lo acompañamos, vaya y diga pues que van a tomar medidas y ahora en el IMPEC anuncien la emergencia carcelaria. Pero más allá de eso, ¿qué ha hecho el Estado por ustedes? Mire, Juan Roberto, hoy hay una respuesta institucional por parte de la policía, por parte del ejército, la propia gobernadora, ha venido el ministro del Interior, el ministro de Justicia, pero aquí hay que hablarlo con claridad, Juan Roberto. El Estado colombiano le ha fallado a los tulueños, el Estado colombiano le ha fallado a nuestra ciudadanía, nos ha fallado a nosotros, porque cada que hay una situación tan compleja como la del fin de semana, vienen, nos visitan y se van, pero nada cambia. Hoy necesitamos una respuesta real y efectiva para que se incomunique de manera total a estos delincuentes, para que podamos recuperar la calma de Tuluá, para que la gente pueda volver a vivir sin miedo. Hoy intentan afectar toda la gobernanza para poder recuperar el poder que perdieron, el poder que tenían sobre la alcaldía municipal, sobre sus dependencias, sobre toda una ciudad. Hoy tenemos gente en los barrios de Tuluá, Juan Roberto, aguantando hambre, porque el acaparamiento de los productos de la canasta familiar hacen que la gente más humilde esté aguantando hambre. Es increíble que la canasta familiar en Tuluá cueste un 50% y casi un 70% más que en Buga, que está solo 15 minutos. Y esto es responsabilidad del Estado que le ha fallado al pueblo tulueño. Sí, aquí no queremos posar de populistas y mucho menos de volver esto como pasa en las redes sociales para decir cosas que puede que sean populares, pero que sean descabelladas. Pero eso que usted dice al final del camino es lo que muchos de nuestros televidentes nos hacen caer en cuenta, que aquí prevalecen los derechos humanos de los delincuentes por encima de los derechos humanos de la gente de bien. Pues Robert, de verdad un gusto, los acompañamos y no los vamos a dejar solos. Desde nuestra tribuna aquí en Caracol los vamos a estar acompañando. Muchas gracias y de verdad volveremos a hablar pronto. Juan Roberto, un agradecimiento muy especial a usted, a la gente de Caracol, a todos los colegas de los medios nacionales. Si no fuera por ustedes, hoy no se conocía lo que estaba pasando en Tuluá. Nosotros necesitamos que ustedes nos sigan acompañando. Necesita que ustedes lo sigan acompañando. Hoy la gente tiene miedo, hoy la gente tiene temor y nosotros queremos cambiar ese miedo por esperanza, pero necesitamos que ustedes no nos dejen solos. No los vamos a dejar solos. Robert Posada Rosero, periodista y funcionario de la alcaldía de Tuluá, haciéndonos una descarnada radiografía de lo que pasa allí. Muchas gracias por habernos acompañado y a ustedes muy amables. Continúen con más aquí en Caracol Ahora. Termina Sala de Prensa.